Hola, ¿qué tal? Bienvenidos muchachos, espero que se encuentren bastante bien. Les doy la bienvenida a este tercer video, cuarto video, ya no sé qué número de video es, creo que es el tercer video de la serie de descomposición de series de tiempo o análisis ¿de acuerdo? En el video anterior, la ocasión anterior, estuvimos analizando la estacionalidad de una serie de tiempo. ¿Qué quiere decir estacionalidad? Quiere decir si la serie es estable o si tendencia dirección particular, crecimiento o decremento de la venta, o si tiene estacionalidad, es decir, eventos de pico o de valles dentro de la serie. ¿De acuerdo? Entonces, la vez pasada estuvimos usando la estacionalidad con diferentes técnicas. Las principales fueron el análisis visual, es decir, graficar ahí se me fue el nombre, la desviación estándar móvil y el promedio móvil para verificar si existe tendencia a estacionalidad, lo cual actualmente desciframos que sí. Cuando aplicamos las hipótesis, las pruebas de hipótesis, salió algo contradictorio por ahí, pero eso se explica porque pues, nuestro set de datos es sintético y tiene bastante homogeneidad. Entonces, estadísticamente es predecible, pero vamos a quedarnos con que visualmente claramente tiene un nivel, una tendencia y entonces esto quiere decir no es estacionaria nuestra, realmente tiene nivel, tiene tendencia y estacionalidad. Entonces, sabiendo esto, conociendo esta información, ahora vamos a hacer la descomposición completa de la serie de tiempo en sus tres componentes fundamentales, los cuales son la tendencia, la estacionalidad y el ruido o residual, lo cual no se puede explicar. Entonces vamos a comenzar con la clase o con el video, descomposición de series de tiempo, separando tendencia, estacionalidad y ruido. Este es el tercer video, de análisis exploratorio de datos, dataset histórico de venta sintético, que es el dataset que construimos en el video número 1, y el cual, si estás viendo este video y no tienes este dataset, te recomiendo que por favor vayas al video número 1 de la serie, puedas descargar el código y generar tu dataset sintético. Este dataset, o sea, así como descargues el código, así va a estar este dataset. Si tú quieres hacerle cambios, le puedes hacer cambios, no tiene que ser a fuerzas este dataset. El código te permite mover parámetros como cantidad de productos, la estacionalidad en donde quieres que se recargue, quieres que tenga crecimiento paulatino con el tiempo, si quieres que tenga más canales de venta, etcétera. Entonces tú puedes hacer la configuración del código para que te genere un dataset a tus necesidades, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Por qué descomponer una serie? En el video 2 confirmamos que nuestra serie no es estacionaria en niveles, es decir, que tiene tendencia y estabilidad. Ahora vamos a separar esos componentes, cuantificarlos y validar que el modelo los captura correctamente. La tendencia es la dirección a largo plazo, es decir, hacia dónde está yendo nuestro negocio. Por así decirlo, cada año crecemos un 10%, cada año perdemos un 5% de venta, cada mes, cada semana, cada día. Generalmente es cada mes, cada año, pero bueno, para que te des una idea, es hacia dónde se está dirigiendo nuestro negocio. Esto se puede calcular con medias móviles, que es la forma más clásica de revisar hacia dónde se está yendo nuestra tendencia. Estacionalidad, que es el patrón cíclico repetible, pico en cada Buen Fin, cada Navidad, dependiendo mucho de la industria en la que estés. Porque, por ejemplo, no es lo mismo estar en la industria de juguetes o artículos para niños o papelería. Esto va a tener una estacionalidad distinta porque los cuales se consumen más ese tipo de recursos es en otras épocas que épocas de pescados y mariscos, de carne, de fruta, de lo que te puedas imaginar. Entonces, la estacionalidad, quédate con que es un patrón cíclico que es claramente visible año con año, es decir, son épocas del año en las que claramente hay un pico de demanda o un valle de demanda y representan o están fundamentadas en el, ¿vale? Y por último, el ruido residual, lo que no explica ni la tendencia ni la estacionalidad, que es decir, variación aleatoria. Esto se puede explicar en términos de negocio con que hubo un paro de producción, hubo un cierre de tienda, hubo cosas que no estaban contempladas en el negocio natural o en el negocio normal y pues bueno, terminaron afectando tu serie de tiempo. Eso será un outlier, quiere decir que es un dato atípico que no debe de ser considerado para tu análisis o para tu forecast, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos la ruta del notebook. Me voy a saltar porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a hacer la carga de nuestras librerías.
Vamos a estar trabajando con las librerías comunes, Pandas, NumPy, Matplotlib para gráficos, StatsModel, Scikit-learn y Padlib para poder encontrar la ruta de archivos dentro. Vamos a cargar las librerías. Vamos a encontrar el archivo, que es el que tenemos en Outputs. Sí, en Outputs. De hecho, aquí ya estoy trabajando en el próximo notebook, pero bueno, eso es para el otro video. Tengo chamba. Ok, vamos a diagnosticar si nuestro modelo, bueno, más bien si nuestra serie de tiempo es aditiva o si es multiplicativa. La elección del modelo no es visual, es cuantificable con el coeficiente de variación, ¿vale? Coeficiente de variación estable, amplitud estacional constante en importe de venta. Modelo aditivo, vamos a aplicar un STL directo. Vamos a aplicar los dos, tanto la descomposición clásica como la descomposición STL, que es la más reciente o es la más actualizada. Más adelante les voy a explicar a qué me refiero. Y si es creciente, o sea, si el coeficiente de variación es creciente, quiere decir que la amplitud crece con la tendencia, entonces nuestro modelo será multiplicativo, lo cual vamos a aplicar un logaritmo a la serie antes de pasarlo a STL, porque STL de manera nativa solamente funciona con modelos aditivos, que tenemos que aplicar un logaritmo para... Es la operación inversa del término multiplicativo, ¿vale? Entonces hay que aplicar un logaritmo antes de correrlo con la descomposición STL. No me quiero enredar tantos tecnicismos aquí. Yo creo que después voy a hacer una serie de videos dedicado específicamente a estadística para forecasting. Pero ahorita quédate con que vamos a aplicar dos modelos, STL y el modelo clásico. STL, bueno, aquí los estoy poniendo aquí. STL es inherentemente aditivo. Para series multiplicativas aplicamos logaritmo primero, es decir, logaritmo de nuestra serie multiplicativa t por s por r es igual a logaritmo de t más logaritmo de s más logaritmo de r. Esto sirve para poder utilizar el modelo STL y devolver la escala original. Grabando. Entonces vamos a aplicar nuestra operación. Vamos a diagnosticar visualmente y a través del coeficiente de variación si nuestra serie de tiempo es aditiva o multiplicativa. Aquí tenemos esta parte de acá. Voy a hacerle un poco de zoom de esta parte. Y aquí. De este lado tenemos la serie completa, es decir, la serie completa de los 4 años de nuestro dataset sintético. En este caso podemos ver que visualmente cada pico de estacionalidad crece junto con la tendencia, es decir, la tendencia es creciente y la estacionalidad también es creciente. Cada año el pico, el último periodo, crece más y más y más. Y de este lado es exactamente lo mismo, pero con las series superpuestas. Es decir, estamos poniendo 2021, 22 y 23 superpuestos para identificar exactamente los crecimientos. Podemos ver claramente que el año morado, que es el 2024, supera al 2023 y este a su vez supera al 2022 y este a su vez supera al 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que visualmente, a ojo de buen cubera, dijeran por ahí, nuestra serie es multiplicativa. Pero vamos a aplicar el análisis de coeficiente de variación para tener un fundamento estadístico un poco más robusto, que es esta gráfica que tengo acá, para ver o validar que realmente nuestro... En este caso es muy obvio que es multiplicativo, pero hay algunos casos en donde la serie de tiempo con el ojo no lo alcanzas a corroborar, es decir, que pareciera que la serie es aditiva, pero realmente no es aditiva. Por ello vale la pena siempre aplicar este análisis por coeficiente de variación año por año. Es decir, el coeficiente de variación de este año es de 0.53, en el siguiente año será del 0.50 y pico, algo así, pero año con año está subiendo. El último año subió perdóname, el coeficiente de variación promedio es 0.53. En el 21 está por debajo del promedio, el 22 ya se acerca al promedio, el 23 está por arriba del promedio y el 24 está claramente arriba del promedio de los 4 años, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos ayuda a validar que realmente nuestra significativa. Ahora, creo que me estoy saltando una parte muy importante que no estoy explicando. ¿Cuál es la diferencia entre una serie aditiva o una serie multiplicativa? Realmente es muy sencillo, chavos. Es muy sencillo. La serie aditiva generalmente la estacionalidad no interactúa con la tendencia. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener una tendencia al alza, es decir, cada año puedes estar vendiendo en promedio más o en promedio menos, dependiendo de hacia dónde se dirige tu tendencia. Sin embargo, en los picos siempre vendes lo mismo. Es decir,
Si, por ejemplo, este año vendiste 25 millones en el mes de marzo, por así decirlo, el año pasado sueles vender 25 millones también. El año que sigue sueles vender 25, 25.1, 24.9, es decir, la estacionalidad no interactúa con la tendencia. No sé si me estoy dando a entender. Por eso la fórmula de la... Las había puesto aquí, no recuerdo. Lo reconstruí tantas veces que ya ni siquiera sé si lo... pero yo tenía unas formulitas acá que me encantaría que vieran. Creo que las quité al final del día. Pero bueno, o sea, básicamente es que en series aditivas la tendencia solamente se suma más la estacionalidad que tú tienes habitualmente en el periodo más el ruido que puedas generar. La multiplicativa no. La multiplicativa quiere decir que la estacionalidad se comporta como un índice multiplicativo, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, si tú el año 22 vendiste más que el 21, entonces la tendencia del 2022 va a ser tu base y en la estacionalidad esa base se va a multiplicar por el índice estacional para darte tu proyección de ventas. Es decir, por ejemplo, en series multiplicativas, en lugar de tener un importe de venta fijo, tenemos un índice de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vendiste 500, debes de multiplicarlo por 3 en el periodo de estacionalidad o por 4 dependiendo de cuál sea tu índice. No sé si me estoy dando a entender correctamente bien. Si me voy bastante rápido, por favor, háganmelo saber. Y les explico claramente con un Excelito, porque creo que así se entiende mejor. En código es un poco más complicado. Pero con un Excelito se los puedo explicar un poco mejor, ¿vale? Pero la multiplicativa es que tomas tu tendencia y lo multiplicas por el índice de estacionalidad. Y la aditiva simplemente a tu tendencia le sumas solamente lo que naturalmente o lo que comúnmente vendes en este periodo estacional. No hay tanta complicación, chavos. De verdad es súper fácil de entender, ¿vale? Entonces, listo, aquí ya tenemos decisión del tipo de modelo. El código automáticamente decide qué modelo es el que vamos a usar en función de los resultados que están siéndose observados. Entonces, coeficiente de variación del 21, 0.5, 0.51, 0.4, 0.6, variación del último periodo más 0.006, que sería 6%. ¿Vale? Umbral de crecimiento 0.2, quiere decir que es multiplicativo. Modelo elegido multiplicativo, por lo tanto, como es un modelo multiplicativo, tenemos que aplicar el logaritmo de transformación, es decir, tenemos que desmultiplicar la serie, eso es básicamente un logaritmo, es la operación inversa a la multiplicatibilidad, para poder utilizar la descomposición STL. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar aquí la transformación. Esta parte solamente se aplica si el código de arriba identifica que tu serie es multiplicativa. Si es aditiva, la pasa directamente a STL y no tienes, ¿vale? Vamos entonces a aplicar la descomposición clásica multiplicativa de nuestra librería StatsMod, ¿vale? Entonces aquí podemos ver la descomposición clásica. Aquí tenemos la serie original, esta es la serie original, cómo se está comportando. Aquí podemos ver la tendencia, que es la media móvil observada dentro de todos los periodos. La estacionalidad, el factor 1.0 es el factor neutro, es decir, es el factor del nivel base. Y cada pico estacional tiene este factor de multiplicabilidad. Quiere decir que, por ejemplo, para acá tenemos que multiplicar por 1.08 aproximadamente. De este lado por 3 por 3, por 1.08, por 3, por 1.08 y así sucesivamente. Por eso es multiplicativa. Es decir, que tu nivel lo tienes que multiplicar por ese factor para hacer la proyección o el forecast de cuánto vas a estar vendiendo justamente en este pico de estación. Y acá tenemos el ruido o el residual, que básicamente son los valores atípicos que no pueden ser explicados ni con la tendencia ni con la estacionalidad. Esta sería la descomposición clásica. Sin embargo, la descomposición clásica tiene problemas con los valores atípicos, te tiende a generar valores de nulo, entonces ya casi no se usa. Lo que se usa actualmente es la descomposición STL, que está dentro de la misma librería de StatsModels, pero es lo que manda hoy día, ¿vale? Aquí está el código, si lo quieren revisar va a estar cargado en el GitHub, ¿vale? Para que lo puedan ver. Descomposición STL, multiplicativo lo es más robusta. Aquí tenemos la serie original, la tendencia, el factor estacional y el residual. Lo que hace mejor la STL es justamente este valor, el residual. El residual ¿cómo explicarlo?
Normalmente la clásica te deja muchos outliers fuera, o sea, perdón, te deja muchas cosas que sí son parte de la tendencia y sí son parte de la estacionalidad, te los deja fuera, ¿vale? Porque es muy susceptible a valores con amplitud alta dentro de la serie de tiempo. Quiere decir que se confunde, o sea, te mete como outliers cosas que claramente no son outliers, o sea, que considerar dentro de o dentro de la tendencia y no te las considera para tu modelo. Eso quiere decir que vas a estar dejando fuera cosas que sí tienen predecibilidad porque el modelo las está confundiendo con cosas que son aleatorias. Entonces, STL lo que maneja mejor justamente es ese residual. ¿Te das cuenta? El residual que tenemos con la descomposición STL es mucho menor al residual que tenemos con la descomposición clásica. Aquí está el claro ejemplo. Esta es la descomposición clásica. Maneja bien la tendencia y la estacionalidad. Su problema con la descomposición clásica es que el residual es muy amplio. Entonces, STL es mucho mejor para identificar el ruido. Este es el ruido que está mejor considerado. Y pues bueno, te va a dar un análisis mejor para pasarlo ya a un modelo de predicción como ARIMA o como el que vayas a utilizar, ¿vale? Ahora vamos a analizar cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Vamos a analizar la tendencia. Aquí claramente está la tendencia, es una grafiquita que les estoy armando acá. Análisis de tendencia del 21 al 2025, pasamos de 6.1 millones a 9 millones. Quiere decir que año con año hemos estado incrementando. Por ejemplo, el 2022 incrementamos la venta un 7.8% con respecto al 2021, el 23 un 8.2% con respecto al 2022, el 24 un 8.6% con respecto al 2023 y el 25 un 4.2% con respecto al 2024. ¿Vale? Entonces, este es el análisis de tendencias para que le puedas decir a tu jefe o a tus alumnos cómo interpretar el crecimiento año con año o mes con mes. Aquí lo estoy haciendo año con año, pero lo podemos configurar para que sea mes con mes o semana con semana. Puedas ver una gráfica un poco más amplia, ¿vale? Para que entiendas bien cómo está funcionando la tendencia, ¿vale? Pues nada, acá tengo un pequeño resumen que también está diciendo exactamente lo mismo que aquí en la gráfica, pero en texto. Ahora vamos a revisar la estacionalidad. Esto está bonito, ¿vale? Entonces, tenemos la estacionalidad, donde el factor por semana neutro es 1, que es igual a nuestro factor neutro. Entonces, aquí vemos la estacionalidad. Aquí tenemos un gran pico de 2.08 por si posiblemente. El valor de 1 es el valor neutro, es el valor de la venta promedio de toda nuestra serie observable. Es el nivel, como se conoce comúnmente. Y aquí están los valles. Estas son ventas que están por debajo del nivel o por debajo del promedio. Aquí tenemos una semana que está en rojo, que claramente es la semana más baja de todo el año, ¿vale? Mucho más baja de todo el año. Y luego empezamos a subir de nuevo. Llegamos a un periodo donde tenemos otro pico de venta. Luego tenemos más valles de venta por debajo del nivel o por debajo del promedio del año, ¿vale? Y por último tenemos este periodo de acá, donde claramente hay unos fuertes de venta, que son los índices estacionarios más altos de nuestra serie de tiempo, ¿vale? Entonces, aquí se ven los 4 años también. Aquí podemos revisar cuántos picos de estacionalidad tenemos. Y pues nada, este es el análisis de la estacionalidad, ¿vale? Está bastante sencillo, creo que de entender. Aquí tengo un pequeño resumen, cuáles son las semanas de mayor uplift o de mayor. El uplift es que sobrepasa el promedio del nivel, o sea, el promedio de las ventas anuales, por así decirlo, ¿vale? Entonces, 212% sobre el promedio, sobre el nivel de la serie de tiempo. Aquí están las semanas en las cuales se identificaron. Y estas son las semanas con la mayor caída, menos 29.5% sobre el promedio, ¿vale? Esto es el análisis de la estacionalidad. Ahora vamos a ver el ruido, ¿vale? El ruido es bastante interesante. Residual del ruido, aquí está el análisis del residual del ruido. ¿Va? Aquí lo que estamos haciendo simplemente es ver cuál es el promedio del ruido en el tiempo. Es decir, aquí está, la media es de menos 0.01330, es decir, está muy cercano a cero. Lo ideal con la descomposición tradicional, perdón, con la descomposición STL es justamente que el ruido se acerque mucho a cero. El ruido tiene que ser siempre muy cercano a cero en su promedio. Si está muy alejado del 1, quiere decir que estamos dejando información que claramente pertenecen a la estacionalidad y a la tendencia. Y esto nos va a jugar en contra cuando hagamos el modelo del forecasting, porque vamos a dejar fuera mucha información que sí puede ser predecible y nuestro modelo está fallando porque no está capturando esos patrones, ¿vale? Entonces,
La descomposición STL es superior precisamente por eso. Yo les decía que escojan siempre la STL porque maneja mejor el ruido. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el análisis residual del ruido, idealmente centrado en 0% y justamente el ruido está muy cercano en su promedio al 0, ¿vale? Es decir que nuestro modelo al parecer está bastante bien. Varianza explicada, residual no explicado es el 13.4% y tendencia más estacionalidad, lo cual es explicado, es el 86.6%. Entonces está muy alto. Debería ser más 90. De hecho, si te vas por la clásica, estoy seguro que te va a salir más alto el T más S, o sea, estacionalidad más tendencia. Pero el residual no explicado está muy por debajo o muy por encima del valor de 0. Entonces, hay algo que no está haciendo bien el modelo, ¿vale? Entonces, vamos a ver más adelante. Validación formal del residual. Ok, aquí ya vimos que sí está muy pegado a la media de 0, pero para estar 100% seguros de que el ruido que estamos manejando aquí es un ruido que no nos va a afectar a la tendencia de la estacionalidad, es decir, son valores realmente atípicos, tenemos que aplicar esta hipótesis que tenemos aquí, el test de el Jung Box, para verificar que no existe autocorrelación, es decir, toda serie de tiempo, generalmente cuando es predecible tiene autocorrelación. Esto significa que se puede explicar a sí misma conforme a las observaciones pasadas. Es decir, que son patrones que se repiten. En el caso del ruido, eso no debe de existir. ¿Por qué? Porque precisamente son valores atípicos. Entonces, no debería de haber ninguna autocorrelación. Entonces, vamos a aplicar el test de el Jungs residual STL. Aquí tenemos hipótesis falsa, o sea, hipótesis nula, no hay autocorrelación. Quiere decir que realmente sí es ruido blanco, ¿vale? Entonces, en el rezago 10 tenemos 0.98, ruido blanco. En el rezago 20, 1. Quiere decir que no existe autocorrelación. Entonces, estamos tranquilos o estamos seguros de que nuestro STL o nuestra descomposición de tiempo ha funcionado correctamente. Por último, vamos a reconstruir la serie con los valores anteriores, con el valor de la tendencia, de la estacionalidad y con el valor del ruido. Vamos a reconstruir la serie, a rearmar la serie a su valor original, ¿vale? Aquí lo que tenemos que calcular es el valor absoluto, ¿vale? El valor absoluto o el MAPE nos va a decir si tenemos problemas en cuanto a la reconstrucción de la serie. Siempre, cuando estés haciendo una descomposición de series de tiempo, tienes que hacer la reconstrucción para validar el error de la reconstrucción. Si la reconstrucción falla en algo, quiere decir que tu modelo está capturando cosas que no debe de capturar o está dejando de lado cosas que no debe dejar de lado y que claramente son parte de la tendencia y la estacionalidad. Entonces, siempre tienes que hacer una validación por reconstrucción de serie. Aquí tenemos la original versus la serie reconstruida. La original es la azul y la reconstruida son las líneas punteadas en rojo. Y claramente podemos ver que calzan a la perfección. Quiere decir que nuestro modelo de reconstrucción capturó correctamente la tendencia, la estacionalidad y el ruido y nos devolvió la serie original completamente reconstruida al 100%, ¿vale? El error de la reconstrucción o el MAPE es del 0.00%, quiere decir que calzó a la perfección. Esto es un buen indicador de que nuestra descomposición está en el camino correcto. Esta parte de acá simplemente es un seleccionador automático que yo validé para pues decirte simplemente si tienes que seleccionar el modelo clásico o el modelo STL. Mira, aquí es lo que yo les estaba comentando. El ruido cuadrático en el clásico es más alto. El STD o la desviación estándar es más baja en el residual. Sin embargo, cuando aplicamos el Jung Box, nos sale que no es ruido blanco, nos sale que tenemos que revisarlo. Entonces, aquí yo creo que podríamos, para fines didácticos o para fines educativos de este video, hasta aquí estamos bien. Pero yo al ver esto, se me hace súper raro que tengamos 86.97 y que en un menor residual tenga un falso positivo aquí en el U-Box que en el residual del 0.14. Entonces ahí tendríamos que ir al código y revisar si algo está funcionando correctamente o si estamos validando correctamente algo. O ver qué problema podría tener la serie de tiempo, ¿vale? Pero para fines didácticos yo creo que hasta aquí le dejamos bien. Vamos a ver esta descomposición. Aquí está la serie clásica. Tendencia versus clásica. Perdón, tendencia clásica versus modelo STL. Y están prácticamente iguales. Yo como les digo, la clásica captura muy bien la tendencia, captura muy bien la estacionalidad, pero tiene problemas con el ruido, con los outliers o con los factores atípicos. Por eso se suele utilizar la STL. Pero no te quedes siempre con que utilizar la STL por default. Valídalo con ambos modelos. A veces la clásica funciona mejor que la STL y a veces la STL funciona mejor que la clásica, ¿vale? Entonces siempre hay que validarlos.
aquí en los residuales podemos ver, mira, que justamente es lo que no me termina de cuadrar, pero, ya sé por qué. Tiene que ver con, quizás con las semanas que le estoy aumentando, porque STL funciona con P+1, o sea, te digo, esos son términos estadísticos más complejos. No calzan explicar, que no alcanzo a explicar en este video, pero creo que me estoy sobrepasando con las semanas adicionales. Tengo que revisar el código. Pero bueno, para fines didácticos se entiende bastante bien. El residual, en teoría, en STL es menor. Miren, se dan cuenta, en la clásica, que es la roja, tiene más residuo. Aquí tiene un residuo que la STL capturó correctamente bien. La STL capturó que no existe residuo en este periodo, que simplemente esas ventas sí corresponden a tener. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, por lo tanto tendría que hacer menos. El problema lo estoy detectando al final de la serie, entonces en los 20. Seguramente estoy creando o arrastrando meses o semanas que no debo de arrastrar, entonces lo voy a validar al rato, a ver si logro ajustar el código y ya subo el código corregido al GitHub. Pero bueno, para efectos del video, quédense con que en este caso, de manera visual, es mejor la STL, salvo este pequeño error de valor que no debería de existir que tengo al final, ¿vale? Pero bueno, una disculpa por eso, chavos. Y nada. Luego tenemos en la séptima parte del notebook, tenemos el pipeline completo reutilizable, que simplemente es todo lo que hace. Es hacer todo lo que ya ha hecho. Tipo de modelo aditivo. ¿Por qué me dice aditivo a pesar de que mi serie es multiplicativa? Porque recordemos que lo pasé por un logaritmo. Entonces, obviamente, el código detecta que después de pasarlo por mi logaritmo, o sea, aplicar mi logaritmo a R, a T y a S, lo convierto en una serie aditiva. Entonces, pues por eso me está diciendo que es aditivo, aunque la serie original, recordemos que es multiplicativa. Muy importante eso, ¿vale? Y ejemplo del pipeline individual, vamos a aplicar el pipeline individual, o sea, vamos a aplicar todas estas estadísticas o todos estos procesos estadísticos, pero a un solo SKU. Entonces, pipeline del SKU 1 vuelve a ser modelo aditivo, no ocupa ninguna transformación, lo cual esto está... ok, de acuerdo, claro, porque aquí me dice que para el primer SKU es aditivo. Ok, y está ocupando la descomposición clásica, 0.979. Mape, ok, el GBook validado, sí. Ok, para el SKU las cosas cambian, ¿eh? Aquí no me he dado cuenta de esto. Para el SKU es muchísimo más estable, o sea, esta cosa no reacciona con la estacionalidad, es aditiva, o sea, se vende casi siempre lo mismo. Es curioso, ¿eh? A veces encontramos cosas muy interesantes cuando hacemos un análisis bottom-up, o bottom-up, dijeran en mi pueblo, y hacer un análisis top-down. Eso se los explico en otro video, pero a grandes rasgos el análisis top-down es ir de lo general a lo particular y el bottom-up es ir de lo particular a lo general. Normalmente tenemos que hacer las dos cosas para poder cruzar ambos resultados y poder aprender cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estoy dándome cuenta que el SK10001 es más estable que la serie completa. Entonces quiere decir que habría que prestarle un poquito de atención a ese SKU porque probablemente ese SKU no necesita comentarios de seguridad. Cosas que estoy sacando son hipótesis mías, pero tendríamos que validarla con un análisis más a profundidad, con un bottom-up, que no, el alcance de este video no es explicar todo eso, ¿vale? Ahora, por último, puente al forecasting. Con los componentes aislados puedes desestacionalizar la serie para modelar solo la tendencia del ruido o reestacionalizar el forecast al final multiplicando por el factor estacional. Este es el flujo estándar en la industria antes de aplicar ARIMA, Prophet o EDGE. Vamos a aplicar esto. Y aquí tenemos el ruido, la serie original, la serie desestacionalizada, el componente estacional extraído, que es el componente estacional, este es el ruido de acá. Y ya, eso sería todo. Flujo de forecasting con la descomposición, desestacionalizar la serie, modelar tendencia más ruido, aplicar un modelo ARIMA, Prophet o XGBoost sobre la serie limpia y reestacionalizar la serie forecast por forecast estacional. Es decir, para el índice estacional para modelar las ventas en los periodos estacionales. Videos siguientes o el siguiente video. En el siguiente video vamos a estar hablando de autocorrelación ACF y PACF, entendiendo la autocorrelación de la serie. Vamos a ver cómo leer los correlogramas para identificar los parámetros PQ de un modelo ARIMA. El Junbook que vimos aquí es la versión comprimida, o sea, el Junbox que vimos aquí es la versión comprimida de los tests que vamos a aplicar en el siguiente video. Entonces,
Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. En el video pasado solamente vimos estacionalidad. Yo les dije que ese notebook era como que el más simple de todos, es el más fácil de entender. Este ya está un poquito más arriba. El siguiente notebook que vamos a ver, donde vamos a aplicar pruebas ACF y PACF, está un poco más avanzado. No tanto, pero ya está más avanzado. Pero tienen que entender que conforme vayamos pasando los videos, voy a estar explicando temas más avanzados todavía. Entonces, tienes que entender bien esta parte. Si no la entiendes, por favor, déjame en los comentarios. Yo sé que no les gusta dejar comentarios o que apenas está creciendo el canal y no tiene tantas vistas, pero déjame en los comentarios para ver cómo, de qué manera didáctica yo puedo explicarle conceptos que pudiesen parecer extraños, pero que son fáciles de entender cuando te lo explico de otra manera, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, estoy a sus órdenes. Esto ha sido todo por el video. Gracias por verlo. Por favor, compártelo, suscríbete, por favor. Suscríbete. Necesito que te suscribas, por favor. De verdad, me voy a suicidar si no te suscribes. En serio, ¿eh? De verdad, me voy a... No, no es cierto. Tengo que quitar esa parte porque seguramente YouTube me va a desmonetizar esta cosa. Y bueno, chavos, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.